Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Hoy, o la última vez, nosotros fuimos a explorar y tuvimos algunos discos duros que encontramos. También exploramos para poder liberar los noveliscos y también el arma, pero necesitamos todavía un poquito más para poder ir a hacer esas cosas. Así que necesitamos acá, ese es el disco duro que acabó. Y tenemos tubería industrial reforzada, lo que significa que hacemos estos en vez de con las vigas de acero, las hacemos con las tuberías. Y las tuberías son más fácil de hacer. Así que yo quería, este está bueno. Acá los rotores en vez de tornillos y barras, utilizamos ahora en la receta original un solo mineral. Así que el mineral de hierro hacemos las barras y hacemos los tornillos. Y con esos dos hacemos los rotores. Si miramos este, hacemos tubería, necesitamos el acero, lo que hacemos de hierro y de carbón, más necesitamos el alambre. El alambre lo podríamos hacer también de hierro, pero en teoría son tres diferentes recursos que necesitamos para hacer eso en vez de uno, así que no me parece tan bien. Y acá tenemos el alambre fundido que es con el caterio y yo creo que vamos a ir por las reforzadas. Listo, acá ya desbloqueamos esto. Lo que nos falta son 100 de la tubería. De la tubería tenemos suficiente, pero nos falta la pólvora negra y acá son los escaneos. Y los escaneos, esos serían aquí que los podríamos hacer. Escaneo, ¿dónde está? Balizas, necesitamos 3, así que 15 balizas. Para poder hacer eso. Y tenemos los escaneos aquí. ¿Qué más faltaba? Eso ya podemos hacer, así que investigación. Yo creo que tenemos las bolas de nieve. Ah, tenemos bolas de nieve que podríamos poner también. Bueno, la baliza la vamos a devolver. Creo que tenemos uno que es para la baliza. Sí, y aquí ya están entrando. Así que, hormigón a rellenar. Esto lo tenemos. Esto también. Seguimos con las planchas. Esto también. Aquí. Tornillos. Eso tenemos suficiente. Eso tenemos que producirlo. Pero para eso necesitamos el manufactor. Motores tenemos. Cable. Falta alambre. Tendremos que rellenar. El turbo alambre tenemos y el cable acá. Y de aquí sería bueno de conseguir esto. Acá, bueno, tomamos un segundo par
Para reservas, ese está bueno. Y acá también tenemos todo. ¿Cómo andamos con los tiquetes? 28 tiquetes. Y... Uy, uy, uy. Me falta la tienda Awesome. La podremos poner aquí. Y vamos a poner una cajita. Acá. Así. Así que acá entran los tiquetes. Y los tiquetes tenemos en una parte más tiquetes. No. Así que... Ah, mira, que podemos comprar. Aquí tenemos todavía las luces, las ventanas, eso es bueno. Y esto. Tendremos 9 y después todo comprado. Accesorio, eso también está bueno. Tenemos 13, 18, 25, algo para 3. El carrito Fixit. 10 nos cuesta. Si quitamos este y vamos con este, tendremos que tener 28. Comprarlo todo. Y ahora tenemos un carrito que podemos utilizar de fábrica. Ese lo tenemos que crear primero. Y ahora hay que equiparlo. Ahí va. Nuestro carrito con sirena que podemos con el botón de la izquierda poner. Y es rápido. Va a 55 kilómetros por hora en comparación con un tractor. Pero todavía no es el bueno para el pasto. Ahí es mejor con el explorador. Y lo que también hay es que no necesitamos combustible. Ah, mira qué hace nuestro compañero acá. Y ahora aquí está. Una electrobabosa. Azulita. Y nos vamos a mirar. Una vez yo quiero las láminas de cobre más el caterio. Lo quiero hacer junto para tener el limitador IA que podemos hacer eso. Pero para ese necesitaríamos tener primero el nobelisco. Y el nobelisco, eso es lo que vamos a ir ahora. El nobelisco, ese es lo que yo quiero primero. Para poder quitar las bombas. Lo puedo construir ya. El detonador, ¿dónde está? Primero está aquí, hay que ir a liberarlo. Así que falta solo el nobelisco y ahí necesitamos 100 de la pólvora negra. ¿Y dónde está ahora? El detonador. 5 escaneo. 1, 2, 3, 4 y 5.
necesitamos el manufactor para poder hacer todo eso. Las balizas sería algo bueno de automatizarlo. Listo. Ahora tenemos el detonador y necesitamos más espacio. ¿Qué tenemos por aquí? Todavía de viejo. Láminas y alambre. Pues alambre es bueno. Lo puedo poner todo en un contenedor. Tendré que parar. Si no, podríamos poner un contenedor industrial grande. Lo voy a poner hacia ese lado. Y que vaya poniendo todo eso allá. Y con el tiempo vamos a ir a quitar eso. Quiero poner después en una cinta donde tenemos acceso al almacenamiento. Ahí está el carbón. Así que nosotros tendremos que ir por aquí. Yo escucho algo. Mineral SAM. SAM. Yo creo que traducido es Strange Alien Material. Un material extraño de alienígenas. Por aquí ya estuvimos. Acá no tendremos que tener peligros de monstruos. Acá sí. Esperamos que son solo las abejitas. 3 tengo. Este nos va a hablar. Que nos aconsejan de recogerlo. ¿Qué es lo que fue? Acá. Que se muere. Me dijo que muchas gracias. Que soy muy suertudo porque yo recogí un artefacto bastante importante. Y acá vamos a ir a recoger. Necesitamos un montón de esto, pero nosotros vamos a ser inteligentes y vamos a construir aquí. En el modo Zoop. Ese es el que queremos. Acá tapamos. Ya serían buenos los... Ay, ay, ay. Que no me caiga. La motosierra. Vamos entonces con esa. A romper. Y liberar espacio. Liberar espacio. Acá también. Y
la última fila. Son esos que dan micelio, entonces. Micelio, sí. Este no da nada. Hasta caliza me dio. Listo. Y ahora habrá que mirar por el taladro. Ese tenemos que construir los taladros primero, los portátiles. 2 necesitamos. 1 y 2. Producción, taladro. Y lo subimos por aquí. Y entonces la pregunta es, para subirlo, lo subiremos por aquí. Pero primero hay que ponerlo en el medio, así que unión de cintas que vaya hacia acá. Ponemos la cinta, otra unión de cinta, demasiado cerca. Así que ponemos una acá, esta quitamos y la ponemos acá, así. Esto ya podemos quitar. Y una cinta aquí. Estaríamos perfecto con el ángulo. Lo que no está todavía como lo quiero es esto aquí. Y ahora una línea directa hacia allá. Quitamos el material de más. Ay, 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 no, eso no. Bueno, comemos satisfechos. Y quitamos esto. Uno más. Y ahora en el medio tendría que estar un huequito. Este agujero para el ascensor. Más hojas. Todo afuera. Y este está uno más alto. Así que podríamos poner una rampa. Si le ponemos una rampa así, funciona. Y un poco de puesto aquí. Más basura que vamos a quitar. Aquí también.
Quitaremos acá las cosas primero. Listo. Y aquí podremos sacar más de lo que necesitamos, así que eso es bueno. Iría esto uno más abajo. No. Así que eso lo tenemos que dejar a esta altura. Pero aquí podríamos cambiar. O lo pasamos de donde. Porque esta subida así no me gusta. Así no va a funcionar. Entonces, y hay que cambiarle el sentido de la entrada. Ahora sí. ¿Y este cuánto hace? Ese nos hace 120 con el taladro normal. Podríamos, yo creo, hasta subir por aquí. Sí, me parece mejor. Y acá los pétalos de flores los quitaremos. Listo. Va aquí. En el medio. No alcanza hasta allá. A lo mejor igual tenemos que agrandar acá. Para la producción necesitamos una ensambladora que nos hace el polvo, la pólvora negra. La pregunta es cuántos necesitaríamos. Pólvora negro son 15 de azufre. Y tenemos 120 por 15 son 8. Necesitamos 8. 7,5 por minuto. No. Eso dejamos con 1. Uno, 2. Y este sería perfecto aquí. ¿Por qué lo hago así? Porque... Ah, no, esa es una unión. Unión. Queremos un divisor inteligente. Acá quitaremos esto. Y vamos hacia allá. Entonces le decimos a la derecha cualquiera y al centro el desabordamiento.
Entonces yo no creo que necesitaríamos esto así. 1, 2, sería justo en el borde. El desabordamiento iría ahora acá. Nosotros hacemos 240 en la producción de acero, en este taladro. Mi pregunta es si necesitamos esos 240 o no. Parece que no, porque él está trayendo más y más hacia allá. Lo que para mí me dice que esto así tendría que funcionar. Hacemos un poco de pólvora negra. No es un producto que tengo que decir lo necesito en masas, sino que por momento 7.5 me alcanzan. Lo que sí tengo que hacer es traer ese producto hacia abajo. Y eso lo traemos así. Acá ya llegó uno. Aquí bajamos. Siempre cerca de la cinta. Aquí ponemos uno. Ese es un buen indicador de dónde hay que poner las marcaciones. Yo lo quiero aquí. Sí, ese está derecho. Hasta acá llegamos. Demasiado lejos. Y nosotros podríamos ir a este piso. Lo hacemos así. Tomamos un ascensor. Y lo ponemos hacia acá. Y ahora pasamos hacia el otro lado. Perfecto. Ahora tenemos que seguirle acá. 1, 2. Sería acá. Y en uno de esos vamos a tener el problema que nos faltan, las vigas. Las vigas de acero. Pero estamos cerca porque estos acá, ahí se va directo aquí adentro y de aquí siguen las estructuras modulares con las vigas. Acá tenemos algunas vigas. Y aquí producimos motor. Y ese motor da la vuelta y entra aquí al almacenamiento. O tendremos aquí
Entonces quitaremos esto rápido. Logística, unión de cintas. A ver si esto aquí funciona. Y esto también. Entonces vamos aquí. Ponemos el ascensor una vez así. Y este tendría que ir al revés. No, es la MK3. Así. Y ahora tendremos que tener estos que se vayan directamente al almacenamiento. Por lo que me gustaría ver. Y la otra cosa, necesitamos acá MK3. No, vamos con MK1. Son 7.5 y las vigas las necesitamos. Son un poco valiosas para nosotros. Por un momento. Tenemos suficientes vigas que estamos produciendo, eso sí, pero si no es necesario de poner esto, no lo quiero poner. Así también funciona para subir. 41. Listo. Así que ese tiene su trabajo y hace 7.5. Parece que tiene suficiente carbón que busca. Son 7.5 por minuto que necesita. Yo creo que podríamos hasta mirar para un almacenamiento. Acá tenemos el divisor inteligente. Desabordamiento. Le ponemos acá un... Esto no es así. Sería así. Este lo bajamos. Así no. Así. Listo. Entonces quitamos esto. Y así tenemos una reserva en caso que la necesitamos. Carbón tendremos, caliza todavía. Y esto tendré que ir al almacenamiento. Entonces eso lo enviamos al almacenamiento. Sí. Está mejor. Y son 100 que necesitaríamos para nuestro almacenamiento. Y con esos 100 estamos muy bien para seguir con nuestros noveliscos. Y eso lo necesitamos para quitar la roca. Pero la otra cosa es que aquí yo no veo por el momento que entran estos. Estoy así, ahí está. Así que pasan, eso está bueno. Veo mucho acero
Uy, uy. Esto ya es algo que no necesitamos más, así que adiós. Rápido. Mira si alcanzó a subir. Y este me gustaría quitarlo. Así que lo pondré hasta acá. Así. Y ahora hay que quitar esto aquí. Y este lado lo puedo quitar desde acá y después vamos a subir y vamos a quitar el resto. Aquí ya no hay nada más. Y ahora el resto. Perfecto. Ahora que no nos caemos. Ese fue el carbón que transportamos a la fábrica de acero. Y después podríamos comenzar con la fabricación de nuestros noveliscos, limitadores, sí, los limitadores ya. Acá que tenemos MK1 y lo subimos a MK2. No necesitaríamos más las esquirlas. Taladro portátil. No puedo hacer. Bueno, la siguiente vez que pasamos y nos acordamos. Ahora lo dejé aquí el carrito porque así le avanzamos más rápido hasta donde tenemos que ir. A lo mejor un hipertubo podría también ser una buena idea. Cómo mueve la luz. Ya estamos de noche. A devolver. Bueno. Esto no, no, no. No, no queremos. Tampoco. Tampoco. Estos tampoco. Nos están faltando cosas. Y motor así. Sí. Así que, hormigón. Uno más que necesitamos. Cristales tenemos. Esto tenemos. Las láminas. Uno, dos. Tornillos se nos fueron. Las barras. Sí, se nos fueron de una.
La pregunta es, eso estamos produciendo yo creo para el almacenamiento. Las vigas, eso está bueno. Tuberías. Aquí también. Eso vamos a necesitar los contenedores llenos para el MK4. Yo lo dudo por el momento que lo vamos a lograr rápido. Estos son los que quiero automatizar también. Será el siguiente paso. Acá rellenamos. Eso se va a rellenar también. 100 necesitamos. Y acá la pregunta. Los noveliscos ya tenemos. Así que noveliscos. O no los tenemos todavía. Nos falta descubrirlo primero. Y para descubrirlo necesitamos los 100. 100 de la pólvora negra. ¿Y cuánto tenemos? Ahora están entrando. 53. Lo que podremos hacer es 4. Le hacemos algunos taladores portátiles. 100 podríamos hacerlo. Llenamos una vez. Menos uno. Uno dejamos todavía libre. ¿Por qué? Porque así puedo reemplazar los taladores que tuvimos puestos. Yo creo que todos son MK1. Entonces acá tendremos para 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Falta uno más. Este y listo. ¿Qué más necesitamos para el talador portátil? Tendremos que tomar uno más de las estructuras modulares. Y las barras. No me llevé el carrito. Pero no es un gran problema. Ese lo puedo también hacer así, como antes. Talador número 2. Así que este hizo 30, ahora hace 60. Y si este hizo 60, ya va a ser 120. 120 más 60 son 180. Y 180 por 45 son 4. Así que lo siento, plantica. Necesito el espacio. Y si este hace 60, alcanza. El otro igual yo necesitaba una MK2.
¿Qué tenemos acá? MK1, MK2 y entonces tendremos que poner MK3 acá. Bien, vez de esto así, vamos a poner... Sí, esa es una cosa que con el último me gustó siempre darle la vuelta, pero yo creo que es mejor de ponerle siempre un divisor por la simple razón que cuando pongo más adentro o construyo más cosas, lo agrando, va a ser mucho más fácil de solo ponerlas ahora, de agrandar todo el sistema. Acá decimos el hormigón y acá también hormigón. Y aquí la misma cosa. La unión de cintas así. Esos son 15, serían 60 por minuto, así que MK1 nos tendré que alcanzar acá. Uno y 2. Y lo que falta es la energía de estos. En vez de hacerlo así, quitamos este. Y quitamos este. Y ahora de aquí le seguimos al siguiente y al siguiente. Así que ahora todos esos tendrán que hacer lo suficiente de hormigón. Y nos ganamos esquirlas, no, pero más producción, más hormigón. Así que esos son el doble que vamos a hacer de hormigón, pero tendremos que ser capaces de mantener. Sí, tornillos tenemos también. Listo. Siguiente. Estos acá los subimos. Y ahora él hace los 60 sin problema. Y este también hace los 60 sin problema. Como están de chuecos. Eso ya no me gustó más. Y esa es una MK2, así que más de 120 no es. Este quiere hacer también 120, 60. Y ahora hace 60 sin sobrecargarlo. Acá también tenemos uno que hace 60, MK2. Y acá estos igual 60 y 60. Y listo. Ahora nos ahorramos las esquirlas. 14. Utilizamos 14 esquirlas para poder lograr hacer eso. Y ahora con el MK2 todos están bien. Perfecto.
esto, un hipertubo sería una buena idea. Y no estoy seguro si voy a alcanzar a preparar la tecnología IA o si tenemos escaso de tiempo. Bueno, todos estos se van, esto se va, esto se va, se va, se va y se va. ¿Cómo estamos? 82. Pero tendrían que subir. Esos tendrían que subir bastante rápido, como lo vi, la cinta estaba llena. Barras también es algo que siempre se gastan. Esto los rellenamos. Sí, de vez en cuando es importante de rellenar sus materiales. Pero les digo, con ese almacenamiento es genial. Tienen todas las cosas que necesitan acá adentro. Es un poco complicado de planearlo, cómo hacerlo para que no tendremos problema con con las cintas o al paso que estamos yendo. Vamos a mejorar también eso, esas cintas. Ya lo tenemos, los tenemos. Así que los 100 para acá. Y azufre aquí, investigación. Confirma. Una ranura para equipamiento. Necesitamos también 6 ranuras de inventario. Sí. Son 150 que necesito. Pero no obelisco tenemos acá. Pólvora negra necesitamos también. Me robaré eso una vez para los nobeliscos. Acá 4 nobeliscos puedo hacer. Perfecto. Y la ranura sería genial. Acá nos gastamos la tubería. ¿Qué más fue? Solo la tubería. Sí, yo no voy a utilizar todo eso. Un día vendrá cuando tengo los 100 de las esquirlas y los tengo en mi inventario, pero por el momento no hace falta. Y así llenamos también allá los tanques, los contenedores. ¿Dónde está? 14 de carbón. Lo que me gustaría ver es... Pusimos mucho hierro adentro. Eso es debido del cambio de que hicimos con los taladores. Así que la máquina de hierro, la fundición, aquí está. Tendré que estar trabajando. Tiene su 100 acá y los contenedores llenándose. Eso es lo que necesitamos, que los contenedores se llenan para no bloquear la cinta, porque si bloqueamos la cinta de entrada,
no vamos a ser capaz de pasar todo ese sistema. Y así este trabaja, hace sus lingotes y mientras que hace se llena el tanque. Y cuando él acabó con todos los lingotes o los lingotes que entran, se vacía el tanque y estamos a salvo. Así que de vuelta. Uy. Necesitamos todavía un poquito de tiempo para que se llenen nuestros almacenamientos con los siguientes productos. Esto lo vamos a necesitar todavía. Pues estos contenedores allá ya no los veo más necesario. Quito ya todo de acá. Aquí también. Y esto no alcanzará jamás a nuestro inventario, así que pasito a pasito lo vamos a mover. Ahora funciona. Esto aquí. Llevaremos lo que podemos. Sí. Porque igual vamos a ir ahora donde la producción de cobre. Y ahí vamos a poder entregar todo eso en la cinta. En esta. Tenemos todavía espacio, así que eso está bueno. Y acá vamos a poner las láminas. No, a ver. Tenemos un contenedor acá. Uno lo guardamos. Uno lo guardamos. Esto lo dejamos. Así va a ser poco lo que va a pasar, pero se va a vaciar. Y ahora necesitamos ir hacia allá.
que unos 2 pasitos más nos alcanza. Y ahora hacia abajo. A lo mejor por aquí. No. Ponemos primero la tabla. Y ahora sería aquí donde bajamos. Y el detonador. Recargarlo. Pegar y explotar. Tirar, pegar y explotar. La misma cosa funciona aquí también con los arbustos. Y limpio. Ahora lo que tendríamos que mirar es cómo ponemos esto al nivel. Yo creo que así. El último quitamos. Motosierra. Porque ya se me están acabando los noveliscos. Pero todas esas piedras las podemos quitar con el novelisco. Y nos faltan los taladores. Dos taladores, por favor. 1 y 2. Y acá vamos a hacer una rampa de 1 metro sería. Y ya tenemos el caminito. Talador hacia... Sí. Vamos allá hacia acá. Y para construir esta fábrica, yo habría dicho que lo seguimos la siguiente vez. Ya tenemos este nodo liberado. Tenemos el novelisco por fin. Falta hacerlo en producción, pero para eso también necesitamos un poco de ajustes en las fábricas para poder hacer eso. Pero muchas gracias por mirar. Si les gustó, dejen el like, suscríbanse a mi canal y nos vemos a la próxima.